Hoy vamos a ver, como les decía, cómo estudiar la Biblia. Vimos por qué. Siempre la primera pregunta es por qué, ¿no? Como hace un niño, ¿y por qué? ¿Y por qué? Ya vimos el por qué, creo que lo justificamos bastante, a pesar de que vimos solamente un versículo. No es el único versículo que explica por qué estudiar la Biblia, pero es un versículo que vale la pena usarlo para eso, ¿no? Para descubrir los por qué, y creo que es bastante completo. Pero hoy vamos a ver algunos métodos de estudiar la Biblia. Como introducción les voy a decir, una introducción rara, pero les voy a decir, no se asusten de estos métodos, porque uno al ver los métodos dice, eso no es para mí, eso es complicado. Hoy estamos, gracias a Dios, en un tiempo donde tenemos muchísimo acceso a la información. Sí, obviamente que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para estudiar la Biblia, pero si queremos estudiar la profundidad, hoy tenemos muchísimo acceso a la información en nuestros celulares, en nuestras computadoras. Fíjense que antes esto no existía y el trabajo era encerrarse en una biblioteca y revisar libro por libro y estar. Hoy día es muchísimo más fácil. Si hasta la inteligencia artificial nos puede contestar algunas dudas. Algunas cosas de que vamos a ver cómo estudiar la Biblia tienen que ver con nuestro razonamiento y nuestra comprensión del texto. Y otras tienen que ver con algo que se escapa de nosotros si no somos, por ejemplo, eruditos en el griego, en el hebreo y eso, pero tenemos la información a mano también. Así que bueno, eso, todos tenemos la capacidad hoy día y con las herramientas que tenemos de hacer un estudio profundo de la Biblia. Ya no hay más excusas, ya no es que, ahora que yo que sé de griego, yo que sé del hebreo, yo que si no sabemos, podemos averiguar de alguien que sí sepa. Entonces tenemos todo a mano. ¿Sí? ¿No? Como diría Romanos, capítulo 1, bueno, ya no hay excusa, ¿no? Ya no hay excusa ahora para estudiar la Biblia tampoco. Así que vamos a ir avanzando. Existe la eisegesis y la exégesis. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras que parecen tan complicadas? Bueno, acá tengo la definición, ¿no? Método, la eisegesis es el método de interpretación de textos, especialmente de textos sagrados, que implica leer en el texto ideas, opiniones o interpretaciones que no están presentes en él, sino que son impuestas por el intérprete. En otras palabras, es introducir o leer tus propias ideas dentro de un texto en lugar de extraer el significado del texto mismo. Esto, para decirlo de una manera sencilla, es hacerle decir a la Biblia lo que nosotros pensamos. En vez de estudiar la Biblia para saber qué es lo que dice la Biblia, utilizamos la Biblia para reforzar un pensamiento propio. Entonces, lamentablemente es algo que vemos muy seguido en las predicaciones, por ejemplo. Algunos predican a favor del comunismo, entonces voy a sacar de la Biblia aspectos para que hablen a favor del comunismo, pero a su vez otro predica a favor del capitalismo, entonces saca de la Biblia conceptos para convencer a las personas de que el capitalismo es bueno. Yo quiero hablar del amor, que es un concepto que es bíblico, pero en vez de agarrar un pasaje que habla sobre el amor y ver qué la Biblia dice sobre el amor, yo agarro mi propio concepto del amor y voy buscando pasajes fuera de contexto para reforzar eso, para reforzar lo que yo pienso acerca del amor. Entonces, esta exégesis es muy común y se da cuando la persona que predica o que enseña la palabra o que está estudiando no hace una profundidad de la palabra, no le interesa lo que la palabra dice, sino cómo hacer que la palabra refuerce sus propios pensamientos. ¿Sí? Esto es muy común, por eso tenemos que tener cuidado al escuchar, pensar, el que está enseñando, el que está predicando o el que está estudiando, así seamos nosotros mismos, ¿estamos haciendo una eisegesis o estamos haciendo una exégesis? Que la exégesis es todo lo contrario. Se enfoca en traer el significado del texto, qué es lo que la Biblia está diciendo en su contexto original. ¿Sí? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Cuál es el significado de las palabras en el contexto en que están? ¿Sí? No lo que nosotros queremos que la Biblia diga, sino lo que el autor estaba diciendo en ese momento que escribió las escrituras. ¿Sí? Después, ¿lo podemos aplicar a nuestra vida? Sí, pero esa es la aplicación de la enseñanza. Pero hay que tener cuidado en poner nuestras palabras en la Biblia. La Biblia ya tiene sus palabras, ya tiene sus enseñanzas, no necesita que nosotros apliquemos nuestras opiniones
¿sí? O que le hagamos decir a las escrituras lo que no dice. Bueno, vamos a ver algunos métodos exegéticos, ¿sí? Métodos exegéticos, no eisegéticos. La exégesis la vamos a rechazar para nuestro estudio bíblico. Vamos a ir por el método exegético. Este método exegético también se le llama, por ejemplo, la predicación exegética, se le llama a esa predicación que va avanzando en el texto, ¿no? Que analiza versículo por versículo, su contexto, qué quería el autor. Nosotros en nuestra iglesia, gracias a Dios, tenemos costumbre de hacer este trabajo, de analizar el texto de forma exegética, ¿no? No tan temática, sino un desarrollo, un estudio del texto y después ir aplicándolo a nuestra vida. Pero es importante que las predicaciones, por ejemplo, y también nuestro estudio bíblico, tengan que ver con esto, con un análisis más profundo de las escrituras y no con, una, con una lectura y una proyección a la aplicación y ya está. Necesitamos masticar las escrituras, no solamente tragarlas de uno, necesitamos masticar. Entonces vamos a ver diferentes métodos, que no es que haya que elegir uno, que decir, wow, bueno, a mí me gusta el método tal. Lo mejor sería practicarlos todos los métodos que vamos a ver, en lo posible, ¿no? El primero que vamos a ver es el método narrativo. ¿Por qué está primero? Bueno, dice, se centra en los textos bíblicos que son historias o relatos, sobre todo, pero se puede más o menos aplicar a todos los textos bíblicos, porque hay, aunque no sean narrativos el texto en sí, podemos explicar una continuidad de hechos, ¿no? Si vemos, no sé, imaginemos un texto que no sea narrativo, que es poesía, por ejemplo, un salmo. Bueno, podemos ver que en el salmo el salmista empieza estando triste y después se alegra porque recuerda las victorias en el Señor y después termina alabando a Dios. Igual hay una narración, ¿no? Hay un proceso donde el que escribe pasa por diferentes emociones. Entonces, la mayoría de los casos, por ejemplo, es mucho más difícil aplicar este método en proverbios, ¿no? Que son proverbios separados. Así todo, en algunas partes de Proverbios se puede aplicar porque hay una narración del joven, por ejemplo, que sale, que es tentado por la mujer, y así como grita la prostituta en las plazas, también la sabiduría está gritando y hay que ver a quién seguir, si a una, a la otra. Hay como una progresión, pero en algunos lugares es más fácil de aplicar que en otros. Ahora, ¿qué es el texto narrativo? Dice, se centra en los textos bíblicos que son historias o relatos, examina los elementos literarios de la narración, como la trama, los personajes, el narrador, el punto de vista y el entorno. Su objetivo es comprender cómo la historia en sí misma, con sus giros y conflictos, transmite un mensaje teológico. Este método presta especial atención a lo que se dice y a lo que se omite para involucrar al lector en la trama y en el mensaje moral o espiritual del relato. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, mi idea es hacer esto mucho más práctico, ¿sí? Que no sea tan que ustedes escuchen y eso, sino que tengamos más interacción. Entonces, para ver los métodos exegéticos, vamos a ir todos al pasaje del Hijo Pródigo, ¿sí? Que está en Lucas, capítulo 15, y vamos al versículo 11 en adelante, hasta el 31 o 32. ¿Sí? Y vamos a nosotros estar aplicando estos métodos juntos. ¿Les parece? ¿Les gusta la idea? Bien. ¿Se pueden sacar los micrófonos? Vamos a estar participando acá. El método narrativo es muy sencillo, por eso aparece primero. El método narrativo es poder leer la historia y entender qué dice la historia, comprender cuáles son los hechos. Es un pasaje que todos conocemos, de todas formas lo voy a leer rápido. Elegí este pasaje porque es un pasaje que todos alguna vez leímos, entonces va a ser más fácil participar en esto. Pero le voy a hacer preguntas y vamos a ver lo que es el método narrativo. Y van a ver que es sencillo. El pasaje dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos.
deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca allá de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar del becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él, respondiendo, dijo al padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano. Estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Bueno, muy bien. Vamos a ir a algunas cosas. Si tuviéramos que separar esta historia en 3 actos, ¿no? En 3 actos, es decir, bueno, hay 3 partes de la historia. Les voy a dar una ventaja porque no vamos a estar mucho tiempo en esto porque faltan muchos métodos. Pero, ¿hasta dónde iría el primer acto? Imagínense que es una obra de teatro de esta historia. Hasta donde reparte sus bienes. Podría ser hasta donde reparte sus bienes, sí. Ese sería como hasta que el hijo le pide que le dé la herencia. O hasta donde... Decime el versículo, a ver, mejor. El 12. Ahí va, dame la parte de los bienes que me corresponde. Así que el 12 sería la primera parte cuando el hijo va y le dice que le dé los bienes. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo o alguno pondría el primer acto más adelante o antes? Yo lo pondría hasta el 13, por lo menos. Tipo, porque ya más bien cuando también se gasta y todo eso. Y ya después empezaría con la parte de cuando se da cuenta y se arrepiente. O sea, bien, así que el primero tuyo iría hasta que el hijo se va y vive la vida loca. sí. Ese sería el primer acto. Bueno, podría ser también. ¿Alguno propone algo diferente para el primer acto? ¿O apoya lo que está diciendo Cristian o lo que está diciendo Xiomara? La primera decisión del hijo pródigo, viene a ser, Sí. es que va a abandonar la casa del padre y necesita dinero para independizarse, y le pide los bienes al padre. Y el padre le reparte sus bienes, le reparte los bienes, es a los dos, tanto a uno y al otro. Bien, pero el primer acto iría hasta donde, Roberto. Y de que se independiza. Desde que se va. No, claro. no cuando está malgastando el dinero, sino hasta que se va, hasta que el padre le da los bienes. Después, esto es otro aspecto. O sea, ya está viviendo solo, ya está viviendo independiente. Bueno, bien. Con el versículo hasta el versículo 12, que es donde él pide su herencia. Bien, vamos con el segundo acto, a ver. Se baja el telón y se abre de vuelta con otra escena. ¿Cuál sería? Dani diría en versículo 13, creo que Cristian diría que a partir del 14, ¿no? Cuando el hijo después de pasar la bomba, viene la crisis, ¿no? ¿Estoy en lo cierto, Cristian?
con lo que había dicho antes. Bien, así que Cristian pondría el versículo 13 dentro del primer acto y en el caso de Xiomara, Daniel, también de Roberto, irían hasta el capítulo 12. Vamos para no pelearlos, ¿dónde pasaría el tercer acto entonces? ¿Cuál sería el tercer acto? Cuando emprende el retorno. Cuando se arrepiente. Sí, para mí sí, son 4 actos para mí. ¿Qué versículo sería, Dani? Para ser más específico. El 14. El 14. Cuando malgastó el dinero, dijo, tengo hambre. Ahí arrancó el tercer episodio. ¿Cuándo terminaría? Bueno, cuando el padre lo sale a buscar. Es decir, hasta el versículo 20. Sí, a ver, déjame ver. Sí, hasta ahí. Bien, 14 al 20 dice Dani que es otro acto. ¿Alguien opina distinto? Yo opino de que, o sea, para mí viene a ser el 2 desde, como dije, desde el 14 hasta el 17 y después el 3 viene a ser del 18 al 20. Cuando toma la decisión de volver y dice, me levantaré, iré con mi padre, le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Toda esa parte hasta el 20, ya cuando va y se encuentra con su padre. Bien, entonces, para terminar esta parte y no hacerla tan larga, algunos la van a dividir en 3 actos, otros la dividen en 4 actos, ¿no? Lo que podemos estar todos de acuerdo es que la aparición del hijo mayor es un acto aparte, ¿no? El hijo ya estaba de fiesta, todo, y aparece el hijo mayor y habla con su padre, ¿no? Ahí podemos ver que ese es el último acto que aparece en el versículo 25, ¿verdad? Es decir, que podemos decir que del 25 al 32 es un acto. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien. Entonces, podemos separarlo en 3, 4 actos. Ya sabemos cuáles son las diferentes escenas de nuestro teatro, ¿no? En este caso, es un texto narrativo. ¿Cuáles son para ustedes los personajes principales? Vamos a ver, ¿cuál sería? Ya le hago la pregunta entera. ¿Cuáles serían los personajes principales del texto y cuáles serían los personajes secundarios para ustedes? Es el padre. ¿El padre es personaje principal? Sí. Bien, Padre. ¿solo el padre? El principal. Bien. ¿Alguno más? Bien, gracias, Roberto. Yo creo que el principal es el padre y el hijo menor, y luego secundario es el hermano de mayor, más grande. Bien, bien, bien. A ver, ¿a Osiamara? ¿Tengo que decir los principales y los secundarios o solo los principales? No, todo. Los principales sí, igual que Santiago, el hijo menor y el padre. Después como secundario el hijo mayor, el criado así de su padre, las mujeres que salieron danzando, quien le llevó el becerro y todo eso serían los secundarios. Bien. Bueno, miren, yo lo clasificaría hasta terciario, ¿no? Porque me parece que el hijo mayor tiene más relevancia que el criado, por ejemplo, ¿no? O que las mujeres que danzan. Porque, fíjate, es protagonista de una de las escenas que nosotros planteamos, ¿no? De la última escena, el último acto, ¿no? Entonces, lo pondría capaz que primario, como principales, sobre todo al hijo, ¿no? Al padre y al hijo, sí, está bien. Después secundario al hijo mayor y capaz que terciario todos los demás, ¿no? Como personajes que aparecen ahí, pero que son como los extras, ¿no? Como aquellos personajes que hacen poca cosa. ¿Qué les parece? No, lo parto así también. El padre, el hijo menor son los principales y el hijo mayor es el secundario. Y después los otros. Uh-huh. Bien. Ahí está, Cris. Te escuchamos. Yo pienso que el padre, que es la cabeza de todo, y
Y el hijo mayor es el que descoordina todo. Por eso para mí es principal el hijo mayor. Así que para vos, el padre, bueno, el hijo menor también, Cris, sería. Bueno, sí, por supuesto, pero Para vos en hay ese tres orden. principales. Claro, los tres principales, ahí. Ajá. Bien. Y después los Bueno, demás. es una buena mirada también, ¿eh? Es una buena mirada. Tres principales también, sí, ¿por qué no? Bueno, ya fíjense que ya analizamos un poco el texto, leímos el texto, vimos que hay 3 o 4 escenas que se podrían dividir, vimos también cuáles son los personajes principales. Ahora les pregunto, ¿cuáles son los momentos claves? Les llama el momento, el clímax del texto. Tal vez haya uno que identifiquen o tal vez haya más de uno. ¿Cuál es el momento qué versículo hace que el texto gire, haga un giro en la historia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el versículo? El 17. El 17, que dice, y volviendo en sí. Bien, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Bien, y yo aquí padezco hambre. Bien, podría ser. A ver, ¿alguno tiene otro que le parezca mucho más disruptivo? Bueno, para mí el 21. El 21. Dice, el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Para mí es ese. A ver, Lucía. No, soy yo. Sos vos. Para mí es el mismo, pero los versículos antes, como dije, el 18, que dice lo mismo, pero es cuando ya toma la iniciativa de hacer eso también. Bien, sí, ahí va. Cuando decide levantarse e ir a la casa de su padre. Muy bien. ¿Alguno tiene otro versículo que le parece que es totalmente disruptivo, que quiebra la historia, que hace un giro? Un momento, fíjense, un versículo muy importante es cuando viene el hijo y el padre corre hacia el hijo, ¿no? Ahí es como hay un cambio en la historia, ¿no? Porque después uno podría esperar que la historia ahí vaya para otro lado. Pero sin embargo, es sorprendente cómo pasa lo que, bueno, en ese contexto se esperaba de que el padre tuviera una reprimenda, pero sin embargo corre, ¿no? Hacia el hijo, lo besa, lo abraza. En lo particular, yo ese versículo creo que es importante para el quiebre de la historia, ¿no? Amén. Bien. Fíjense todo lo que hemos visto hasta ahora. Si ustedes tuvieran que elegir, y esta es la última pregunta que le hago del método narrativo, si tuvieran que elegir el versículo principal, ¿cuál es el versículo principal de este texto? Solamente un versículo. ¿Cuál diría? El arrepentimiento. El amor del hijo. Hay dos versículos, ¿no? El 19, el 18, y después cuando se encuentra... Bueno, no, está bien, el 18 podría ser, ¿no? El 18, sí. Bien. 18 y 19, sí, pero por ver un versículo solo, 18. ¿Alguno diría otro versículo? Y después el del perdón. El del perdón. Sí. ¿Cuál sería el versículo? 22. 22. Bien. Muy bien. A ver, Cristian está levantando la mano. Pero yo creo que también un versículo principal, y es el con el que cierra, que dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bien, perfecto. Eso miren, si saliéramos del método narrativo y viéramos otro método que podemos saber, ese termina siendo el versículo principal. Pero por una razón que va más allá del texto narrativo. Pero está bien, lo vio dentro del texto narrativo, también es importante obviamente ese texto, después lo vamos a ir analizando. Pero este es el método narrativo, es entender la historia. Porque si empezamos a profundizar, a ver, antes de leer la historia y entenderla, empezamos a ver, ¿qué significará la palabra bienes ahí? Empezamos y no sabemos, ni siquiera leímos la historia. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Necesitamos primero saber cuál es la historia, cómo se desarrolla, cuáles son los personajes, cuáles son los puntos de quiebre, dónde está el momento de cambio,
¿cómo lo separaríamos la historia en diferentes actos? ¿Cuáles son los personajes principales? Esto es fundamental, conocer la historia, ¿no? Es decir, no podemos analizar un pasaje si primero no lo leemos y lo entendemos la historia, cómo ocurrió. Esto en primer lugar, ¿sí? Fíjense que este método es el que hacemos siempre cuando leemos una historia, aunque muchas veces le erramos a este método cuando sacamos solamente un versículo y no estamos viéndolo en la historia, en el desarrollo de la historia, ¿no? Así que, pero el método narrativo es el primero que tenemos que hacer, comprender la historia, comprender cuáles son esos giros. Miren, yo tenía en 3 actos, por ejemplo, acá separado, el acto 1, la desaparición, que se le dice el versículo 11 al 24, el encuentro, versículo 25, y el conflicto, versículo 25 a 30. De otra manera de separarlo, ¿no? No es que tenga que ser así. Ustedes lo van separando como ustedes lo entienden y está bien. Hay muchas formas que se pueden hacer esto. ¿Ah? Pero ese es el método narrativo. Después tenemos el método histórico crítico, que es el método que más se usa, o uno de los métodos más importantes que a la hora de estudiar un pasaje. El método histórico crítico es comprender el texto en su contexto original. Nosotros ahora vimos la historia como una historia común, no analizamos el contexto histórico, el contexto en el momento y demás, solamente vimos la historia cómo se desarrolló, como si estuviéramos haciendo un análisis de un cuento de cualquier escritor, ¿sí? Ahora vamos a ir al histórico crítico, que va más allá de esto, va a criticar las fuentes, va a criticar las formas y va a criticar la redacción. Cuando digo criticar no es hablar mal, sino hacer un análisis crítico, a eso me refiero, a estudiar. Va a estudiar las fuentes, va a estudiar la forma y va a estudiar la redacción. La fuente es qué escritos utilizó el autor para llegar a contar lo que contó. Se basó en qué datos, cuáles son las fuentes que utilizó el autor. ¿Vieron cuando los que hacen facultad o han presentado un trabajo? Siempre les piden que pongan la bibliografía que usaron al final de la tesis, al final del trabajo. Bueno, esas son las fuentes que nosotros utilizamos para hacer ese trabajo. Esto también lo van a estudiar así. Por ejemplo, en el libro de Lucas, tenemos esta historia de la parábola del hijo pródigo, solo aparece en el libro de Lucas, por ejemplo. Entonces, ¿qué fuente usó Lucas? Ahora vamos a estar viendo algo. Después la forma, ¿qué género está usando? ¿Qué género, aparte del género narrativo, como vimos hoy, qué métodos literarios está usando para contar esa historia? ¿Qué es? ¿Es una poesía? ¿Es una profecía? Después la redacción, que es examinar cómo el autor cumplió y editó sus fuentes para un propósito específico. Es decir, las fuentes dicen una cosa, pero después el autor modifica esa fuente para hablar de lo que quiere hablar, ¿no? Entonces, ese camino es lo que va a estudiar el método histórico crítico. Acá necesitamos un poquito más de ayuda, porque con el método narrativo nosotros mismos comprendimos la historia, le dimos el sentido, lo separamos en actos, vimos cuáles eran los personajes, pero acá vamos a necesitar un poco más de ayuda. Por ejemplo, no vamos a demorar acá, simplemente para mostrarles cómo se maneja esto, el método histórico crítico. La crítica a las fuentes. Se sabe que Lucas no recibió estas fuentes de ningún, por ejemplo, se dice que no las recibió de Pablo. Lucas era muy amigo de Pablo, del apóstol Pablo, así como Marcos era ya apegado a Pedro, ¿no? Pero en este caso se habla de unas fuentes que se les llaman las fuentes L, que solamente las tiene Lucas. Entonces, ¿cómo Lucas recibió esto? Bueno, se piensa que a nivel oral estuvo entrevistando personas que vivieron la época de Jesús y es un texto o algo que recibió de forma oral. No había nada escrito. ¿Por qué se piensa esto? Porque ninguno de los otros evangelios menciona la parábola del hijo pródigo. Entonces, al no mencionar eso, se sabe que los otros escritores de los evangelios no tenían acceso a esta información, sino seguramente lo hubieran agregado. Hay otra fuente que se llaman las fuentes Q, por ejemplo, que tienen que ver más con el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Hay cosas que aparecen en el Evangelio de Mateo y Lucas y no aparecen en el Evangelio de Marcos o en el Evangelio de Juan. Entonces, esta fuente Q, Lucas tiene algunas cosas en la fuente Q, pero se piensan que, bueno, esta historia que nosotros estamos viendo no es de la fuente Q porque no la tiene
Mateo, por ejemplo, ¿sí? No nos entreveremos con esto, no es tan importante, pero es un análisis que se hace de la fuente. ¿De dónde sacó Lucas? ¿Qué nos aporta esto? Nos aporta de que esto es una historia que estaba integrada en la oralidad en ese momento. No estaba escrita en ningún lugar, sino que estaba en la oralidad del pueblo, ¿sí? Diferentes personas le contaron esta historia de cuando Jesús se sentó y habló a escribas y fariseos esta historia, ¿no? Y esto le da una connotación distinta. Pero no es algo que nos vaya a aportar tanto para el mensaje de la Escritura en sí. Es más bien la fuente. Ahora, las formas. Yo no puse nada ahí porque me gustaría que participemos. ¿Cuál es el género literario de pasaje? ¿Qué es historia, profecía? A ver, ¿qué forma tiene esto? ¿Cuál es el género literario? ¿Qué forma tiene esto? Díganme ustedes, el género literario. ¿Es profecía? Una parábola. Bien, perfecto. Es un género narrativo, pero en forma de parábola. Es una parábola. Esa es la respuesta perfecta. Así que vemos que Lucas 15 es una parábola, ¿sí? Después vamos a ver que esto es una parte de una parábola, lo que leímos, del 11 al 32, y no es una sola parábola completa. Pero después la vamos a ver, eso no hay problema. ¿Cuáles son los personajes? ¿Por qué arquetípicos? Porque son personajes que en realidad no existen en sí, sino que están allí para dar un mensaje, ¿no? Para hacer una alegoría. Entonces, ¿cuáles son los personajes? Ya los vimos, ¿verdad? El padre, el hijo menor, el hijo mayor, tenemos los siervos, bueno, las mujeres también se mencionaron ahí. ¿La narrativa cuál es? Es una narrativa simple, comprensible, no es un texto divulgativo, no es un texto complicado, no es un texto enredado científico, una narrativa simple, común, como eran las parábolas, para que se entienda el mensaje. ¿Cuál es el clima, el punto de giro? Vieron que esto tiene que ver con el método que habíamos visto narrativo, ¿no? Pero en este caso, en el método histórico crítico, es una parte nada más. Bueno, vimos el clima, para algunos era en un lugar, para otros otro. ¿Cuál era el punto de giro de la historia? Después veíamos la crítica de la redacción, que tiene que ver examinando cómo el autor cumplió y editó las fuentes para un propósito específico. Lucas tenía la información, pero él quería dar un mensaje con esa información, ¿sí? Entonces, la gente le contaba lo que Jesús había dicho. Ahora Lucas tenía que usar eso para dar un mensaje específico, ¿no? Y si vemos el versículo 2, que no está en la parábola, vamos a ver qué dice. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, fíjense que esta es la explicación de por qué Jesús después cuenta esta parábola. Pero no solamente esta parábola. Vamos a ver que ahí viene la parábola de la moneda, de la oveja perdida, ¿no? Empieza con esa parábola y la parábola de la moneda perdida. Y después viene el hijo pródigo. Pero si nos fijamos bien, dice en el versículo 3, entonces él les refirió esta parábola. Cuando dice esta parábola, se refiere tanto a la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Las tres historias son una sola parábola, no tres. ¿Sí? Les refirió esta parábola y empezó a contar 1 y 2 y 3 historias. ¿Cómo sabemos que es la misma parábola? Porque el mensaje es exactamente el mismo. Si nosotros vamos al versículo 4, vamos a ver palabras que se repiten. Por ejemplo, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y se le pierde, presten atención, se le pierde una de ellas, no dejas las 99 en el desierto y vas tras la que se perdió? La palabra de lo que se perdió es importante. Miren el versículo 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y le dice, gozaos conmigo. Estamos hablando de perder y de gozarse. Gozaos conmigo. ¿Por qué? Porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Cuál es el tema de la parábola de la oveja perdida? Es el gozo por haber encontrado aquello que se había perdido. Ahora, si vamos a la parábola de la moneda perdida, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde otra vez una dracma, no enciende la lámpara,
barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dice, gozaos conmigo, gozo. ¿Por qué? Porque he encontrado la dracma que se había perdido. Gozo por haber encontrado aquello que se había perdido. Vamos al hijo pródigo, último versículo, como decía bien Cristian, pero era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Gozo por encontrar aquello que se había perdido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene Lucas en esta sola parábola de 3 historias? Es decirle, los fariseos lo estaban acusando de que comía con los pecadores. Y Lucas lo que quiere mostrar es que Jesús tenía gozo de haber encontrado aquello que estaba perdido. Jesús quería comer con los pecadores que estaban perdidos porque el gozo que él sentía era al encontrarlos. Ellos estaban dispuestos, bueno, Jesús estaba con ellos para que ellos recibieran la misericordia de Dios y todos se pudieran gozar en eso. Fíjense que un detalle no menor es que el hijo mayor es una figura muy simple de ver en la historia de esos fariseos, ¿no? De que yo hago todo correcto, Padre, yo te obedezco, yo hago todo lo que me dices. Sin embargo, este hijo que se ha perdido, que ha derrochado todas tus riquezas, tú lo recibes y le haces fiesta. Entonces los fariseos estaban en esa misma posición. Pero si yo soy el que te obedece y que hago todas estas cosas, ¿por qué comes con los pecadores? Bueno, esto es lo que Lucas quiere decir. El contexto que Lucas le quiere dar en la crítica de la redacción es esto. ¿Cuál es el mensaje principal del autor? Es decirle que Cristo vino por aquellos que estaban enfermos, no por aquellos que estaban sanos, entre comillas, ¿no? Vino por aquellos que estaban perdidos para poder rescatarlos. Y una vez que los haya, estaban perdidos, pero fueron hallados, hay gozo. Hay gozo. Eso es el mensaje de toda esta parábola. Entonces, eso es lo que hace el contexto literario. Fíjense que si nosotros no hacemos este análisis, nos perdemos una información súper importante en este sentido. El verso 10. El verso 10, a ver. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Exactamente. Ese es el mensaje que quiere dar Lucas en ese sentido. Y lo mismo pasa en el verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sí? Es lo mismo. Es el gozo por encontrar aquello que estaba perdido. Vamos con el método sincrónico. ¿Cuál es el propósito? Enfocarse en el texto tal como está. ¿Sí? Como se narra. Entonces no se ve tanto el contexto en ese sentido, sino un análisis más lingüístico, más de las palabras. Entonces, acá sí, vamos a necesitar ayuda si no somos expertos en el griego, en el hebreo, el griego o el arameo. Vamos a necesitar un poquito de ayuda, pero bueno. Examina la gramática, la sintaxis. Esto si sabemos, por ejemplo, gramática española o sintaxis. La sintaxis es parte de la gramática, ¿no? Pero bueno, acá lo separa. Pero si sabemos gramática española, ¿sí? Esto también nos ayuda y nos revela muchas cosas. Pero si sabemos en el idioma original, mucho mejor. Significado de las palabras, también los idiomas originales. Y el análisis narrativo, con la estructura que tiene el relato, bueno, los personajes, la trama, el punto de vista del narrador. Parte de esto tiene que ver con el método narrativo que vimos, abarca otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos en el versículo 12 la palabra uxián, que se traduce como propiedad, cuando el hijo le pide la herencia, ¿no? Estamos hablando de que le está pidiendo algo. Esa palabra uxián hablaba de la herencia que se recibe por un muerto. Cuando dice dame los bienes, es los bienes de alguien que había fallecido ya. Entonces, acá vemos, por ejemplo, en el análisis de esta palabra, que lo del hijo es muy desubicado, ¿no? Le está pidiendo al padre como si el padre estuviera muerto, prácticamente. Y esto es importante porque no es algo que se hacía dar la herencia antes de morir.
El hijo le está pidiendo algo que es totalmente desubicado. Prácticamente le declaró la muerte, ¿no? Yo me imagino, mira, para mí estás muerto, dame la herencia que me corresponde, ¿no? Y esto lo vemos por el tipo de palabras que está usando. Después, por ejemplo, podemos ver que cuando dice malgastar los bienes, que es la palabra azotos, esta palabra tiene que ver mucho más con hacer malos negocios, tiene que ver con echar todo en una mala vida, ¿no? Gastar los bienes en una mala vida. Eso es lo que está diciendo esa palabra. No es algo que hizo un negocio, le fue mal, invirtió y no le fue bien. Bueno, no, tiene que ver con que la gastó en alcohol, en mujeres, en cosas de ese tipo, ¿no? El texto lo dice un poco, ¿no? Pero la palabra que usa todavía le da más fuerza a eso. La palabra, mírense, la palabra griega o la frase que dice volvió en sí, que es eis eguatón el ton, lo que está diciendo es que cuando dice volvió en sí, no es que tuvo una conciencia de decir, uy, me di cuenta, sino que es mucho más profunda. Se puede traducir como venir a sí mismo y describe como una conversión en el sentido de que entendió quién era, ¿no? Es algo mucho más existencial. Entendió quién era realmente. Comprendió de lo más íntimo quién era él, qué era él en el mundo, quién era él, ¿sí? No volvió en sí, dijo, oh, sí, ahora me acuerdo, no, sino que tuvo una especie de conversión, si se quiere, un cambio radical. Entonces, cuando dice volvió en sí, es un punto que nosotros lo leemos, no nos damos cuenta que es un giro en la historia. Pero en ese momento que dice volvió en sí, aunque algunos sí lo mencionaron como un giro, es fundamental, porque ahí él no solamente se acuerda, sino que vuelve en sí, se da cuenta quién es, se da cuenta de todo lo malo que hizo, se da cuenta, hay una conversión, si se quiere. ¿Sí? Es una palabra que es mucho más profunda. Entonces, todo esto, por ejemplo, lo vio y se compadeció de él, dice, ¿no? Cuando habla del padre. Cuando con la palabra compadeció, no importa cuál es la palabra en griego, pero se traduce literalmente como se le revolvieron las entrañas al padre. No es algo que el padre lo hizo fríamente, corrió porque lo tenía calculado, sino que adentro se le revolvieron todas las entrañas, las emociones, ¿no? Saben que en Grecia las entrañas tenían que ver con las emociones, no tanto el corazón. El corazón tenía más que ver con la voluntad y las entrañas con las emociones. Por eso tenemos palabra en español como entrañable, ¿no? Viene de ahí, de las entrañas, algo que se siente desde adentro. Bueno, vieron que esos ruidos en el estómago cuando uno está enamorado, bueno, ahí las entrañas, ¿no? Y bueno, se le revolvieron las entrañas y tenía una emoción de amor por el hijo y por eso corrió. Todas estas cosas nos dan un aporte significativo al texto. La palabra, bueno, corrió, la palabra lo besó, por ejemplo, la palabra lo besó el padre cuando besa al hijo, es un beso, no es un beso de saludo, es un beso fraternal fuerte, ¿no? Lo besó realmente. Y todas estas cosas le dan como un agregado al texto. ¿Se entiende? No es que nos van a cambiar la vida, pero son importantes porque uno ve la escena de otra manera, a través de estas palabras en el griego. Por eso el método sincrónico, el análisis lingüístico, cómo se da la trama, y en la estructura del relato se ve cómo el padre aparece al principio y al final, ¿no? En esta estructura de te dejo ir, pero te estoy esperando, ¿no? También le da como una estructura bien armada de que el hijo vuelve al lugar de donde partió, ¿no? Como una estructura circular. Y bueno, todas estas cosas son importantes que también las meditemos y las analicemos en el texto, ¿no? Cualquiera sea la historia. Vamos con el método contextual. ¿Cuál es el propósito? Bueno, considerar el contexto social y cultural de los lectores originales. ¿Tá? Es decir, los que leían el texto o escuchaban las palabras de Jesús, ¿qué entendían? ¿No?
Si vemos los versículos 1 y 2, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos, como veíamos, ¿no? Este es por qué Jesús empieza hablando. Entonces, están los que están escuchando la voz de Jesús son fariseos, son escribas y otras personas, ¿no? Y pecadores, ¿no? Entonces, los escribas están diciendo, bueno, ¿por qué está comiendo junto con los pecadores? Y ahí Jesús empieza a contar esta historia, como ya mencionamos antes, con este propósito de gozarse de aquello que está perdido y es encontrado. ¿Ah? Pero tenemos cosas en el texto que para los escuchas de ese momento es totalmente diferente que para nosotros. Por ejemplo, cuando el hijo llega a la casa y el padre corre hacia el hijo, eso está visto mal en la época. Eso está visto como algo que hace que el padre pierda su autoridad como padre. ¿Sí? Es vergonzoso que el padre corra hacia el hijo cuando el hijo es el que está en pecado, ¿sí? Después de lo que haya hecho. Todo el mundo esperaría que el hijo vaya al padre y el padre le dé una reprimenda por lo que hizo, ¿sí? Eso sería lo natural en el contexto de los que estaban escuchando. Ahora, hay una ruptura cultural cuando Jesús cuenta de que el padre corre hacia el hijo, lo besa y encima le da un anillo, mata un becerro, es decir, todo lo que hace el padre, ¿no? Eso no es lo esperable, no es lo esperable. Lo esperable es lo que el hijo mayor decía. ¿Cómo es esto? Yo te he obedecido en todo. Entonces, ahí se enfrenta, ahí hay algo en el contexto que estaba escuchando y dice, pero esto no entiendo cómo es esto, la verdad. Eso, por ejemplo, ¿no? También se veía, como decíamos, culturalmente, que los que estaban escuchando que un hijo, el hijo menor encima, que era el que tenía menos valor en la familia, vaya a pedirle la herencia a su padre cuando no había muerto, es algo totalmente condenable en la época, ¿no? Es decir, el hijo había cometido un pecado de los grandes, porque el padre, como jefe de familia, muy importante, y no se podía tratar de esa manera. Y que el padre hubiera respondido de la manera que respondió, dándole los bienes, repartiendo los bienes, también se veía como una debilidad de parte del padre. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Vas a poner al padre como una imagen de Dios y lo vas a mostrar débil a nivel cultural? Sí, había una ruptura de poner el amor y la misericordia sobre todas las cosas. Porque ¿cuál era el propósito? Yo no vengo a mandar al infierno a los pecadores, vengo a salvarlos. Y vengo a gozarme por aquello que se había perdido y es hallado. No vengo a castigar a aquellos que se habían perdido, sino a gozarme porque los he hallado. ¿Ah? Cada uno se para después, algunos se paran en el juicio y otros se paran en la salvación, pero Jesús no vino a condenar porque ya estábamos condenados, Jesús vino a salvar, ¿sí? Bueno, muy bien, así que fíjense, es importante pensar, lo que estaban escuchando, ¿qué entendían? No, nosotros entendemos otra cosa, pero lo que estaban escuchando en ese momento, ¿qué entendían cuando lo escuchaban? ¿Qué entendían los fariseos cuando ese pensamiento de por qué se reúnen con los pecadores? ¿Qué entendían los pecadores? ¿Qué entendían los escribas? Bueno, todo esto es importante también que analicemos en el texto que estemos, ¿no? ¿Qué entendía en la época el que estaba escuchando esto? Si no lo podemos, obviamente, sin información que tenemos que buscar. Después vamos a ver fuentes, porque no es la clase de hoy, pero vamos a ver fuentes que podemos usar para estas cosas, ¿no? ¿Qué cosas necesitamos, qué herramientas necesitamos a nuestro lado para poder acceder y saber todas estas cosas? Pero como no es la clase de hoy, no lo vamos a ver hoy. Pero sí vamos a ver estos métodos. Bueno, acá, método contextual, seguimos. ¿Cuál era el público de Jesús? El público que tenía era, primero ahí mencionaba que era por los fariseos, que Sí. era el que estaba contando ahí, y también eran los gentiles que estaban ahí también escuchando, queriendo saber. Bueno, habla de los pecadores, sí, seguramente tenía que ver con los gentiles también. Saben que Lucas tiene mucha predicación a favor de los gentiles y se piensa que es porque un poco está compartiendo la teología paulina, ¿no? Lucas era muy amigo bueno, no sé si amigo, pero muy allegado a Pablo de Tarso,
y entonces tiene mucho de la predicación a favor de los gentiles. Así que sí, está muy bien. ¿Y qué más? Publicanos. Bueno, muy bien, ahí tenemos el público. ¿Y cuál es el propósito de la parábola? A ver, ¿quién me lo dice? Ya lo mencionamos varias veces. Gozarse por lo que se había perdido. Sí, bueno, se goza por el encuentro, no por lo que se había perdido. Eso estaba diciendo, se goza porque lo encontró. Exactamente. Bueno, el contexto sociocultural de Palestina, esto, cómo lo recibían los que estaban escuchando, ¿no? Acá hablamos del honor y la vergüenza, que tiene que ver con la petición de la herencia, es algo que se veía mal. El acto del padre de correr hacia su hijo era vergonzoso, como un padre jefe de familia va a correr, en este caso hacia su hijo. La túnica, el anillo y las sandalias tenían un mensaje, ¿no? Significaba que era bienvenido, que si le ponían un anillo, una sandalia, que era bienvenido, que era bien recibido, que era exaltado. Entonces todas estas cosas eran cosas que recibían ellos y que entendían. Cuando le dice le puso una túnica, un anillo y la sandalia, no tenían que explicarles qué es lo que estaban haciendo. Son mensajes que ellos entienden. Capaz que nosotros tenemos que profundizar más, pero ellos lo entendían perfectamente al escucharlo, ¿no? Quiere decir que lo puso en un lugar de privilegio. Eso es lo que está diciendo. Contexto, bueno, el hijo mayor, cuando dice, por ejemplo, la justicia y el mérito, el hijo mayor ahí está representando lo que podían pensar aquellos que escuchaban, ¿no? Que todo tenía que ser por medio de un mérito, es decir, podríamos decir que esa salvación que ofrecía Jesús a los que estaban perdidos tenía que ser a través del mérito. Hoy sabemos que la salvación no es por las obras, sino por la gracia de Dios y a través de la fe. O por la fe a través de la gracia de Dios, como quieran. Ahora, el hijo mayor representa la mayoría de las personas en ese momento que dicen, bueno, y la justicia y el mérito, esto no se entiende, ¿no? Lo canónico tiene que ver con el propósito mayor de la Escritura. Cómo este pasaje tiene que ver con el mensaje completo de la Escritura, mayor de la Escritura, ¿no? Entonces lleva el pasaje a un contexto mucho más amplio, no el contexto remoto, que es lo que pasó antes, después, sino el contexto más amplio de las Escrituras. Y bueno, de acá salen muchas cosas, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo se interpreta esto? Vamos a ver que Israel, por ejemplo, como el hijo pródigo, se le ve, Israel malgastó su herencia, esto podemos verlo en algunos pasajes, que dice esto, que malgastó lo que Dios le había dado, la riqueza de Dios, las gastó en prostitutas, porque ¿qué pasa? La idolatría también se habla como el adulterio, ¿no? La fornicación del pueblo era acudir a la idolatría. Entonces es una forma también de malgastar lo que Dios le había dado. Después tenemos la degradación y el arrepentimiento del pueblo, así como el hijo pródigo terminó comiendo con los chanchos. Bueno, el pueblo también, o deseando la comida de los chanchos, el pueblo también llegó a ese tipo de depravación, de caer muy bajo y de arrepentirse y volver a Dios, ¿no? Igual que el hijo pródigo. Y el regreso a Dios, el arrepentimiento y la aceptación del Padre, también lo vemos en el Antiguo Testamento, en ese contexto de lo que era el pueblo de Israel y Dios. Entonces esto es lo que hace el método canónico. Cómo esa figura, cómo ese pasaje puntual puede verse en algo mucho más grande en las Escrituras, ¿no? Algo que se repita en las Escrituras o que sea más ¿cómo decir? Que pueda ser un mensaje más global, aunque no sea el mensaje de las Escrituras, pero que se vean en varios lados. ¿Se entiende esto? El método canónico lo que hace es agarrar un pasaje, por ejemplo, el ejemplo que tenemos es el de la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Y trata de aplicarlo a un contexto más general de la Biblia. Ya no un contexto de la época de Palestina del siglo I, sino un contexto de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces lo que hace es decir, bueno, cómo la historia del hijo pródigo aplica en temas que son mucho más grandes en la Biblia. Entonces, una de las aplicaciones del hijo pródigo, de la parábola del hijo pródigo, es ver al hijo pródigo como el pueblo de Israel y al padre como Dios.
y la relación que tuvo el pueblo de Israel con el Padre en todas las Escrituras, pues como en todo el Antiguo Testamento, donde se dice que Israel malgastó la herencia de Dios, lo que Dios le había dado, que llegó a situaciones de degradación y se arrepintió y volvió al Padre. Entonces acá tenemos algunos ejemplos donde habla de esas cosas. Hay muchos más versículos, ¿no? Pero eso es lo que intenta hacer el método canónico. Esto es algo que también está bueno hacer, porque muchas veces un pasaje habla de muchas más cosas. Por ejemplo, el método canónico a veces está mismo en las Escrituras. Por ejemplo, Jesús habla de Jonás 3 días en el vientre del pez, y Jesús mismo le da la aplicación. Entonces vemos que de la historia de Jonás, que es una historia, una narración, hay una aplicación canónica, hay una aplicación que va mucho más allá de ese pasaje, que tiene que ver con un mensaje profundo de toda la Escritura. ¿Se entiende? A veces el mismo Jesús hace usa este método canónico para decir, esto está bien, pertenece a la historia de Jonás, pero tiene un mensaje que es muy superior a ese, y tiene que ver con los 3 días antes de resucitar, ¿no? Así como Jonás estuvo allí orando 3 días, dice, bueno, y hace un ejemplo con él mismo. Y después Pablo también en las cartas muchas veces da un mensaje superior a un texto, a una narración, da un mensaje que es superior, que abarca mucho más de la Biblia. Por ejemplo, me explico. Pablo en 1 Corintios 10 habla de una nube que iba por el desierto. Es la nube, la nube que va cubriendo del sol al pueblo de Israel cuando va por el desierto, ¿no? Habla de que fueron bautizados en la nube, que fueron cubiertos por la nube. En ese mismo pasaje habla de una roca, porque el pueblo de Israel, siempre que tenía sed, Dios por medio de una roca le daba agua, ¿no? Una peña. Y él dice, esa roca es Cristo, ¿no? ¿Qué hace? Le da a ese pasaje, ahora cuando vamos a Éxodo y leemos el pasaje, y hablamos y vemos que el pueblo de Israel tomó agua de la peña, de la roca, sabemos que esa piedra en ese pasaje tiene un significado mucho más grande que la historia en sí, que es Cristo. Los mantuvo vivos, eso es el sustento del pueblo. El método retórico tiene, lo que hace es analizar el texto o el pasaje bíblico según el discurso. ¿Cómo es el discurso? ¿Cómo se plantea el discurso? Y esto es muy interesante porque los escritores, cuando van a contar algo, lo cuentan de una manera, con una razón. No es que lo cuentan como les sale. Ellos, acuérdense que el Espíritu Santo está metido en todo esto, ¿no? Y ellos tienen un discurso que la propia estructura del discurso tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. No solamente tenemos que enfocarnos en las palabras, sino en cuál es el método. Por ejemplo, Pablo maneja muy bien la retórica y es profundo en la retórica. Por ejemplo, si nosotros vemos Romanos 7, 8 y 9, miren, hace algo que se ha estudiado hasta en universidades, en la parte de Derecho, ¿no? Él empieza el 7 diciendo, les voy a hacer así, les voy a hablar mal y pronto, pero me van a entender. El 7 dice, el libre albedrío, la elección del hombre, es lo más importante. El hombre tiene que elegir por Cristo o elegir perderse, pero el hombre es el que elige. ¿Tá? Después dice, empieza a hablar, no, la soberanía de Dios es lo más importante, el hombre no hace nada, lo hace todo Dios. Entonces dice, pará, Pablo, acabas de decir que el hombre hace todo, ahora decís que Dios hace todo. Y termina solucionando el tema, genera la crisis y después lo soluciona en el próximo capítulo. Y dice, ¿cómo tiene que ver el libre albedrío con la soberanía de Dios? Esto es parte de un discurso de Pablo, donde, por eso a veces parece que el capítulo de Pablo se contradicen, porque la teología paulina hay que estudiarla junta, ¿sí? Porque Pablo va desarrollando los temas y va revelando de a poco muchas veces. Entonces, por eso es tan importante estudiar cuál es el método que utiliza Pablo, ¿no? Para una cosa o para la otra. Digo Pablo, pero puedo hablar de otros escritores también. Son estrategias que se usan, ¿no? Por ejemplo, miren, algo que es muy común en los discursos es el etos, el patos y el logos, ¿no? Etos, patos, díganle patos igual, así se acuerdan.
etos o ethos, pathos o patos y logos, que es credibilidad, emociones y lógica. Entonces, primero, la persona que habla tiene que tener una credibilidad, ¿no? Si yo me pongo a hablar de física cuántica, nadie me va a creer, porque dice, ¿vos quién sos? No, yo soy pastor. ¿Y qué sabe de física cuántica? Nada, pero me gusta hablar de física cuántica. No, tengo que tener credibilidad. Entonces, algo que buscaban es que lo que vayan a decir lo puedan decir con autoridad. ¿Te acuerdas cuando Jesús predicó en la sinagoga? Este habla con autoridad, no como los que predicaban en esa sinagoga, sino que nos habla con autoridad. Así que fíjense, en el pasaje que estamos viendo, Lucas 15, que Jesús está hablando, Jesús es reconocido como un maestro de la ley, ¿sí? Capaz que, por muchos como el Mesías, pero en ese momento cuando estaban escuchando, era un rabí, alguien importante, ¿sí? Que podía sentarse y enseñar y conocía las Escrituras. Entonces ahí tenía una autoridad, una credibilidad a la hora de hablar. Entonces Pablo tenía que hacer lo mismo. Muchas veces Pablo tiene que empieza sus cartas mostrando su credibilidad. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Bueno, ¿por qué hace eso? ¿Por qué tiene que escribir? Y lo primero que tiene que hacer es presentar el etos. Yo les escribo esto y lo digo con autoridad. Es decir, la fuente es autoritativa, es decir, tiene autoridad. No lo está diciendo Juan de los Palotes. Lo estoy diciendo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces eso es importante a la hora de la retórica, ¿sí? No es lo mismo que se pare un médico a hablar de medicina que se pare un carpintero a hablar de medicina. Será muy bueno en carpintería, pero de medicina, a no ser que hable de Pinocho, no va a lograr nada. Entonces, después tenemos el pathos, que son las emociones. El discurso tiene que llevar a las emociones. Si nos fijamos en Lucas 15, por eso esto es un error de decir, no, las emociones son malas. Los autores están siempre llevando a las personas a diferentes emociones. O cuando uno lee la historia de la parábola del hijo pródigo, ¿no se emociona cuando el padre se le mueven las entrañas, corre al hijo, lo abraza y lo besa y le pone la túnica? ¿No se siente identificado con el hijo mayor cuando dice, pa, yo te he obedecido, he estado, y mirá, y le dice, pero todo lo que tengo es tuyo? Cada escena es muy vivida en la parábola del hijo pródigo. Cuando dice, deseaba comer la comida de los cerdos, ¿no? Nosotros decimos, y más para los que escuchaban que el cerdo es un animal totalmente impuro. Desear comer la comida que comían los cerdos era caer bajo de verdad. Y fíjese, nos sentimos como el hambre que debía tener, la desesperación que debía tener para desear. Ustedes no sé si vieron alguna vez lo que comen los cerdos, ¿no? Miren, para que te dé ganas de comer eso tenés que estar mal, ¿verdad? Entonces digo, yo antes me comería el cerdo, pero como ellos eran judíos no se iban a comer el cerdo. Ahora, deseaba comer lo que comían los cerdos. Nos sentimos identificados, así que hay un mover emocional. Y después la lógica. Si yo estoy diciendo, miren, en un texto narrativo donde son todos hechos que son una parábola, es decir, hechos que son reales, y yo digo, y el cerdo se levantó y se hizo un guiso con papa, y después fueron al cine. Voy a decir, ¿qué tiene que ver con la historia? Nada, y aparte se fue al mambo, digo. No, pierde la lógica, el hilo, pierde totalmente la lógica, ¿no? Entonces pierde autoridad el texto, porque no es lógico, no tiene que ver con el texto en sí. Y yo diga, no, y el padre en realidad al final no era un padre, era un marciano verde con cuernos, diciendo, perdimos la lógica del texto. Entonces es importante que no solamente haya credibilidad en quien lo dice y en las palabras que está diciendo, que mueva las emociones, sino que lo que se diga tenga un sentido, ¿no? El sentido del discurso. Y esto del sentido tiene que ver con un propósito, tiene que ver con el tipo de audiencia que tenés. No es lo mismo hablarle a niños que hablarle a ancianos, no es lo mismo hablarle a los fariseos y escribas que hablarle a los pecadores. Tenía que abarcarlos a todos, así que en ese sentido tenía que hacer algo que todos entendieran. Cuando ustedes ven en Juan 3, cuando habla con Nicodemo, Jesús, habla a un nivel teológico muy profundo. Cuando le dice a Nicodemo, es necesario nacer de agua y de agua y de espíritu,
no lo iban a entender los pecadores eso, pero se lo está diciendo a Nicodemo, que es un maestro de la ley. Entonces Nicodemo que dice, uy, Ezequiel 36, me está citando Ezequiel 36. Entonces, hay cosas que cuando Jesús le habla a los fariseos, le cita cosas que los fariseos van a entender. Ahora, cuando le habla al endemoniado gadareno, no le va a citar las escrituras, o a la samaritana. Entonces, la audiencia es importante. ¿Qué tipo de discurso? El discurso que vimos hoy es el discurso analógico, es decir, cada personaje nos está dando un mensaje. El Padre, Dios. El hijo mayor, los fariseos y los escribas. El hijo menor, los pecadores. ¿Sí? Nos está dando un mensaje. Este es el método retórico que habla más del discurso en sí. Después tenemos la historia de interpretación, que es cómo ha sido interpretado este pasaje en la historia, ¿no? A lo largo de la historia. Cómo este mismo pasaje, pongámosle el pasaje que estamos viendo, de Lucas 15, cómo ha sido interpretado en la historia. Bueno, vemos los padres de la iglesia, por ejemplo, Orígenes y Agustín, interpretaron. Agustín sigue un poco de mambo a veces con los pasajes, ¿no? Genera mucho simbolismo en este pasaje. Lo interpretaron el país lejano, o sea, donde fue el hijo pródigo, como el alejamiento de la mente de Dios y la vida disoluta, como los vicios. El retorno no era solo físico, sino un regreso espiritual al orden divino. San Agustín, en su obra Confesiones, se vio a sí mismo como el hijo pródigo, entendiendo que el pecado es una esclavitud de la cual solo la gracia de Dios puede liberar. Esta es la patrística, por ejemplo, pero tenemos la interpretación medieval que lo llevaba a lo que eran los sacramentos de la confesión y el arrepentimiento. Cada vez que decían a la gente que era necesario arrepentirse, iban y mostraban este pasaje del hijo pródigo, ¿no? La necesidad de arrepentimiento, pero más vinculado al sacramento, a un ritual, ¿no? De confesión. Esto es la Edad Media. Después la reforma protestante, contrarrestando cómo veían los católicos este pasaje del arrepentimiento, lo que hacían relucir del pasaje de Lucas 15 era justamente la justificación y la fe y la gracia divina, cómo el Padre, en vez de castigarlo, lo recibe y le da mucho más, ¿no? Hablando de la gracia divina. El Padre actuó como no era esperado, como un regalo, y le regaló un anillo, y le regaló y lo puso en una posición y lleno de gozo, ¿no? Entonces habla de la justificación, la fe y la gracia divina, porque el hijo pródigo tendría que haber recibido un castigo. Después tenemos la interpretación moderna, que va más por la psicología. ¿Se acuerdan que cuando dice volvió en sí, esa palabra habla de entender quién era en sí mismo, quién es, cuál es su identidad, quién es él en sí mismo? Entonces también esto tiene una aplicación psicológica, ¿no? No solo algo espiritual, sino también psicológico. Después tenemos, se ve como una revelación de la naturaleza de Dios, como un Dios amoroso, algo que en el Antiguo Testamento no, aunque está en el Antiguo Testamento, siempre vemos el Dios del Antiguo Testamento como un Dios vengativo, no amoroso. Y después algo que tiene que ver con la interpretación cultural, para hablar de la reconciliación familiar también, como es importante la figura de los diferentes roles familiares para la reconciliación. Después tenemos el método sociológico, que tiene que ver a nivel social cómo se entendía esto, ¿no? Analizar el texto a nivel de lo que pasaba socialmente. Tenemos, por ejemplo, el contexto socioeconómico del siglo I en Judea, la estructura familiar. Estamos hablando de una familia. Bueno, ¿cómo se componían las familias? ¿Quién es el jefe de familia? ¿Por qué aparece el padre y no aparece una madre, por ejemplo? ¿Por qué en la historia no se menciona una madre? Porque esa es una pregunta. ¿Y la madre dónde está? Bueno, no era relevante para la historia. Se mencionan solo figuras masculinas en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque quería resaltar algo que tenía que ver con la autoridad, ¿no? Con Dios, el pecador y demás, y era importante usar figuras masculinas por el contexto. Las leyes de la herencia y la propiedad, que implicaba que le pidiera la herencia, la vergüenza y el honor, los roles sociales, las normas de interactuar entre ellos, el choque cultural de esa parábola, como vimos. La parábola habla de cosas que no se esperan. Y
la crítica a los círculos elitistas, que tiene que ver con los fariseos. Hay una crítica a los fariseos, a los escribas, esto de la élite superior, de que se creían superiores y demás, que está reflejado en el hijo mayor, ¿no? Ese es el método sociológico, es aplicarlo a la sociedad de la época. El método semiótico, ya estamos terminando, no se preocupen, el método semiótico es ver el texto no como una simple historia, sino como un sistema de signos que produce significado. Le voy a hacer más fácil esto para que no se mezcle. Hay palabras que Jesús decía, por ejemplo, acá, y esto se aplica en toda la Biblia, ¿no? Hay palabras que se mencionan que para nosotros es una simple palabra, pero para los que escuchan tiene un significado la propia palabra. Por ejemplo, nosotros vemos que el padre le pone un anillo al hijo, ¿no? Al hijo pródigo. Ahora, para nosotros es un anillo. Para los que escuchan, eso es un símbolo de propiedad, ¿no? De decir, sos parte de esta familia. Es como un sello que marca el hecho de ser bien recibido. Por ejemplo, nosotros decimos, mató un cordero gordo, y para nosotros bueno, no era un cordero, ¿no? ¿Qué era? Mató un becerro, y para nosotros es un becerro, ya está. Para ellos es algo que es preciado, que se guarda para sacrificios, comúnmente para hacer sacrificios que se hacían en el templo. Entonces era algo que tenía mucho valor, ¿sí? Entonces, esto es la parte semiótica. Cada palabra tiene un significado que va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender en nuestro contexto, ¿sí? Por eso es fundamental entender qué peso tenía cada palabra para lo que escuchaba. Y este es el método semiótico. El significado que tiene esos significantes. Significante es la palabra en sí, yo qué sé, becerro, ¿sí? Ese es el significante, la palabra becerro. El significado es lo que yo entiendo por becerro. Entonces, lo que nosotros entendemos por becerro no era exactamente lo mismo que ellos entendían por becerro. Entonces, esto es lo que significa el método semiótico. La semiótica se encarga de esto, una ciencia que se encarga de los símbolos, de los signos, y qué significado tiene cada cosa para diferentes personas. Bien, y con esto terminamos, ¿tá? Le hago un resumen porque, a ver, lo que vimos hoy, yo sé que puede llegar a ser capaz que pesado, pero en realidad es un mínimo de todos los métodos que existen, de todo lo que podemos ver. Si podemos estar haciendo todo un curso de 8 clases solamente con este tema. Esto es un repaso muy por arriba. No piensen que esto es todo. Así que el desafío está en ustedes en seguir profundizando y aplicando. Pero les voy a dar como un método de 4 pasos muy sencillos para hacer básico, ¿sí? No pensando tanto en los métodos diferentes, sino básicos. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis de contexto original. Perdón, antes, el punto 0 de esto, que no está acá, obviamente, es entender, como decíamos, usar el método narrativo, es decir, entender el pasaje, leerlo y entender qué está pasando, ¿sí? Porque a veces, por no leer el pasaje, nos perdemos cosas, simplemente por eso, por no leer bien el pasaje. Paso número 0, la base es leer el texto 500 veces y entender todo. Separar las escenas, ver los personajes principales, ver dónde la escena irrumpe para cambiar, dónde está lo disruptivo, cómo se puede entender, hacer un análisis del texto que leemos y después empezar con diferentes métodos. Entonces, después de eso, hacemos un análisis de contexto original. Investigamos sobre el autor, a quién va dirigido lo que está escrito, en qué fecha se escribió. Yo decía, ¿para qué sirven las fechas? Las fechas son fundamentales, porque hay mucha teología que se va mostrando poco a poco. No es lo mismo que se haya escrito en el año 60 que en el año 90. ¿Por qué? Porque si el mismo autor escribió ponele, Pablo escribió en el 53 una cosa, pero en el 58 escribió otra, que es superadora de la del 53, es porque hay una verdad que se va revelando poco a poco. Y tenemos que entender que Pablo lo escribió después, que se fue revelando esa verdad. Por ejemplo, esto pasa mucho con las mujeres, ¿no? Pablo
dice algunas cosas a las mujeres, pero después, en el correr del tiempo, a la medida que va escribiendo, va escribiendo otras cosas que tienen otra posición con respecto a la mujer. No vamos a entrar en ese tema, ¿no? Pero es importante saber en qué fecha se escribió, porque a la hora de comparar una enseñanza con la otra del mismo autor, tenemos que saber qué escribió primero y qué escribió después. Es totalmente fundamental eso, ¿no? Después, bueno, la fecha, el lugar, la cultura, en dónde estaba. No es lo mismo que Pablo esté en Jerusalén, que esté en Éfeso. No es lo mismo que esté en la capital de Israel, que esté en una ciudad que es de gentiles. No es lo mismo en lo que va a enseñar. La cultura también cambia. Los eventos históricos, no es lo mismo que Pablo esté en la época de Nerón, que si hubiera estado en la época de Constantino. Son dos emperadores opuestos prácticamente. Entonces, importante, qué eventos históricos estaban sucediendo en el momento. Con respecto a la época de Jesús, bueno, ¿quién estaba como emperador? Al principio estaba Julio César, después ya estaba Augusto. Bueno, estaban dentro del Imperio Romano. Hay cosas que tenemos que entender que eran de esa manera, ¿no? Después el análisis lingüístico. Después que sabemos todo el contexto histórico, ya conocemos bien la historia, para arriba, para abajo, nos pueden preguntar cualquier cosa de la historia, y ya investigamos todo cómo se dio, vamos al análisis lingüístico. Estudiamos las palabras, si alguna palabra no sabemos qué significa, la buscamos. Si alguna palabra entendemos que puede tener un significado superador y que leemos, por ejemplo, puede ser un verbo. Los verbos está bueno verlos porque a veces tienen más profundidad de la que nosotros vemos. Podemos buscar qué significa ese verbo, ver cómo está construida la frase, porque no es lo mismo si da una lista de nombres, no es lo mismo que mencione a uno a que mencione a otro después. Por ejemplo, en Hebreos vemos que hablando de Hebreos 11, ¿no? De esa lista de héroes de la fe que le dicen, menciona a Rahab después de Abraham. Bueno, ¿eso por qué está? Bueno, un judío se agarraría a la cabeza, porque Abraham es el padre de la nación de Israel y Rahab era una prostituta, o una ramera, una tabernera. Entonces, poner a Rahab enseguida de Abraham es un insulto. Pero después cuando vemos, por ejemplo, en Génesis que habla de Abraham y Lot, a veces me dice Abraham y Lot, y a veces dice Abraham, su esposa, los bienes y Lot. Bueno, eso cambia. Decir Abraham y Lot es poner a Lot en un lugar mucho más privilegiado que la esposa, los bienes y después Lot. Eso significa, en el texto está diciendo que Lot ya estaba apartado de Abraham. Entonces, qué importante es cómo se escriben las cosas, el orden que se dan las cosas. En la genealogía de Jesús dice la que era Betsabé, la que era esposa de Urías, cuando está en la genealogía de que sigue a David, ¿no? Entonces, la de Jesús, pero de la línea de David. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque quiere remarcar de que hubo una injusticia y que ella era la esposa de Urías. Todas estas cosas son importantes. Después tenemos eso, y tiene que ver con el análisis lingüístico. La interpretación teológica, compararlo con otros pasajes bíblicos a nivel teológico, si dicen lo mismo, si hay algo que difiere. Por ejemplo, si estamos viendo, en este caso no se repite en otros evangelios la parábola, pero si se repitiera, un pasaje que se repite, por ejemplo, Bartimeo, tendríamos que ir a otro evangelio y ver si hay cosas que cuenta diferente en la misma historia de Bartimeo, ¿no? Y empezar a unir y hacer una comparación de los evangelios, es decir, compararlo con otras cosas. Si la teología que vamos a enseñar también está en alguna parte de la Biblia, si está reforzada por el contexto más general. Y después de todo eso, que ya conocemos el pasaje, preguntarnos cómo esto aplica en mi vida, ¿no? ¿Cómo esto aplica en mi vida? Hay otra forma de devocionar que más adelante les voy a dar forma de devocionar que son más sencillas, que ya no son más un estudio, sino algo más corto, pero que nos puede hacer bien. Pero ahora estamos viendo cómo estudiar la Biblia. Y tal, ¿cómo puede esto? Obviamente siempre queremos la Biblia, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos lleve desde ese conocimiento a aplicarlo en nuestra vida, generar un desafío y poder llevarlo a cabo. Pero tenemos que estudiar, ¿sí? Masticar bien para que, saben que la masticación libera más vitaminas, más
cosas, por eso es tan buena masticar la comida, ¿no? Se liberan más cosas en la digestión si la comida está más procesada, más masticada, perdón. Así que la Biblia pasa lo mismo. Cuanto más mastiquemos, también va a ser mucho más lo que vamos a recibir nosotros.